Bueno, hoy vamos a estar, el teórico va a estar a mi cargo en esta oportunidad y lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos que son de base para la comprensión del enfoque que pretendemos darle desde esta cátedra en particular a la materia, a la cuestión de la comunicación. Cuando hace mucho tiempo yo empecé a estudiar comunicación y seguramente a ustedes en algún momento les debe haber sucedido algo parecido, eh, lo que se suele mostrar como un primer acercamiento al tema es un diagrama que se conoce como el diagrama de la comunicación lineal de Shannon, donde aparece, aparecen dos letras, una E y una R, representando al emisor y al receptor, unidas entre sí por una flecha que representa el mensaje que va desde el emisor hacia el receptor. Esto es algo que en algún momento hemos visto todos. Y Daniel Lutzky, el titular de esta cátedra, tiene una idea que a mí me resulta por lo menos muy interesante, y es que cuando uno adhiere a una posición política, a una religión, a un credo de cualquier tipo que sea, en realidad hay un elemento decisorio que es la cuestión estética, como que tendemos a creer en aquello que nos gusta. No tiene que ver con la razonabilidad de las ideas, no tiene que ver con el planteo de un sentido común, sino con una cuestión estética. Aquello que nos gusta creer, tendemos a creer en eso, porque es cool, porque es fácil de comprender. Y este esquema que yo les decía recién, de un emisor representado con una letra E, un receptor representado con una letra R y una flecha que los vincula, representando el mensaje, es un esquema de síntesis que uno podría decir es muy bello. Es muy bello porque es muy fácil de comprender, inmediatamente uno entiende de qué se trata, uno dice, bueno, ok, ya entendí de qué va la comunicación, y entonces lo asimilo con facilidad y lo voy a adoptar y lo voy a repetir cada vez que alguien me invite a hablar de la naturaleza de la comunicación. Y el único problema que tiene este esquema de la comunicación lineal de Shannon es que hace agua por todos lados. Es un esquema tan de síntesis que podría decirse que de verídico tiene realmente muy poco, si no directamente nada. Y esto por varios motivos, y en particular dos que vamos a tratar de estar desarrollando hoy aquí en esta clase. El, el primero, no necesariamente en orden de importancia, pero sí el primero que quiero señalar de estos dos motivos por los cuales este esquema no es real, es que la comunicación rara vez es lineal. En verdad, nunca hay una comunicación que sea estrictamente de uno a uno, como en un llamado telefónico donde uno le habla a otra persona. En este caso puntual del llamado telefónico, uno se sentiría como tentado a representarlo con el esquema de la comunicación lineal de Shannon, haciendo por supuesto la salvaguarda de que el emisor a veces es emisor, a veces receptor, los roles se intercambian. Pero en verdad, como vamos a ver, tampoco es del todo cierto que esto sea una comunicación lineal. Hoy por hoy que nosotros hablamos de redes sociales, que nos manejamos eh, con mucha fluidez en redes sociales, uno puede plantear un esquema de la comunicación reticular y comprender
con facilidad de qué se trata. Ya no hay un emisor y un receptor, sino que en realidad todos estamos involucrados en una compleja maraña de comunicaciones, de mensajes que se entrecruzan, que se condicionan recíprocamente incluso. Habría, si se quiere, un modelo intermedio que es el modelo de la radio, de la televisión tradicional, donde hay un emisor y múltiples receptores simultáneos, ¿no? Pero me parece que el esquema más rico para tener nosotros en mente cuando hablamos de la comunicación es el de una red con todas sus interconexiones, que incluso este modelo me va a hablar de algo que está por detrás de las comunicaciones aparentes. Quiero decir, en este momento puntual, uno estaría tentado de decir, bueno, el docente, Germán Serain, es el que habla, es el emisor, y todos los demás son receptores. Pero esto es real solo hasta ahí nomás. Porque si yo me callo, el silencio también comunica algo. Y si cualquiera de ustedes en este momento escribe en el canal de chat o abre el micrófono y dice algo, estos roles aparentes de emisor y receptor inmediatamente se invierten. Pero además, todo lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en un contexto cultural, y hoy vamos a hablar también un poco de lo que significa estar inserto en una cultura, que me atraviesa, que nos atraviesa a todos nosotros, pero que de alguna manera me saca a mí del lugar puro de receptor, porque en realidad estoy repitiendo ideas que he ido procesando porque me han llegado desde otros lugares, desde otras esferas, y estoy atravesado por todo eso. María Marta pregunta qué comunicará hoy el hecho de que nadie haya abierto la cámara. Eh, Esto me podría llevar a hablar del placer del voyerismo, pero no me quiero ir tanto de tema ya apenas iniciado el teórico. En todo caso, eh, está buena la observación para que se vea cómo esta omisión de tener la cámara abierta también es por lo menos una disrupción en la comunicación, algo que uno podría detenerse a analizar, preguntarse qué me quiere decir el otro con este gesto de mantener su cámara apagada, incluso tal vez sin que el propio emisor de ese mensaje lo sepa. Bien, de hecho, agradecería si alguien abre su cámara o si alguien comenta el, el significado de esta omisión. Bueno, gracias Paul, ahí te estoy viendo. En realidad en mi pantalla apenas veo a unos pocos de los participantes. Y esto también tiene que ver con el tema de hoy. Uno imagina quién está del otro lado. Pero en realidad no hay una certeza absoluta en relación a quién le está hablando uno en el momento de generar esta comunicación. Bueno, pero volvamos al modelo de la comunicación lineal de Shannon. Les decía, en principio hay un error conceptual y es que la comunicación nunca es lineal, sino que siempre es reticular. De alguna manera la reticularidad siempre está y por eso es que hablamos de comunicación social. Lo social involucra muchas cosas, no solamente ese emisor y ese receptor en el momento particularísimo en el que ejecutan esas acciones de emitir y recibir. Acciones que por lo demás, como ya dijimos,
no son absolutas, sino que somos emisores y receptores al mismo tiempo e incluso a pesar nuestro. No sabemos lo que comunicamos en el momento en que lo estamos comunicando, porque no sabemos qué es lo que el otro está recibiendo. Van a trabajar en los distintos prácticos un texto de Alain Finkielkraut, La sabiduría del amor, donde Alain Finkielkraut hace referencia a Jean-Paul Sartre, y Jean-Paul Sartre tiene una particular visión de lo que es la comunicación. Él dice, una persona eh, va a una plaza que estaba desierta y se sienta en un banco de esa plaza. Y durante un rato está todo bien, se siente cómodo, pero de pronto aparece otra persona y se sienta, en el mejor de los casos, en el banco que está enfrente, al que él está ocupando. Y ese acto, sin que haya un intercambio de palabras, sin que haya un intercambio de miradas, ya es un acto comunicacional. Porque yo no puedo obviar el hecho de que ahí hay una otra persona que en cualquier momento puede establecer un intercambio conmigo. Y de hecho, si esa persona me mira, es un intercambio. Pero si esa persona me evita la mirada, no me mira, también hay un intercambio. Es inevitable la comunicación. Entonces, de esta manera por ahí se puede ver un poco más fácilmente esto de que los roles de emisor y de receptor son absolutamente relativos. Pero hay un problema más grave todavía con este esquema de Shannon, y es que en la comunicación social, para que nosotros podamos verdaderamente comprender de qué se trata la naturaleza, la esencia de la comunicación social, podríamos decir que en realidad en el mundo no existen ni emisores ni receptores. No hay un objeto en el mundo que uno pueda llamar emisor o receptor, salvo que hablemos de un emisor de radio, de un receptor de televisión, es decir, de objetos, de dispositivos que son capaces de emitir y recibir señales de algún tipo, de alguna naturaleza. Pero en el mundo de la comunicación social, lo que hay son personas, seres humanos, sujetos, individuos, entidades que a veces hacen de receptoras de mensajes y a veces hacen de emisoras y de receptoras de un modo simultáneo, pero no son, quiero decir, conceptos abstractos, no somos abstracciones. Cada uno de nosotros está cargado de ciertas características que nos diferencian de las cosas del mundo. Paul aporta, es interesante también pensar estas instancias en clave anticapacitista. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con personas neurodiversas que no sostienen la mirada cuando se comunican, de manera ya sea verbal o no verbal? El tema de la mirada es algo que vamos a trabajar en extenso, porque hay dimensiones de lo comunicacional que nada tienen que ver con la palabra. Y hoy, de todas maneras, vamos a estar abordando un poco este tema, Paul. ¿Qué es lo que el otro dice cuando me dice? Cualquiera sea la manera en que me diga, ¿no? Eh, pero vamos a aproximarnos de a poco al concepto. Hasta acá, lo que me importa es que se rescate. No hay una linealidad, sino que hay una reticularidad permanente. No hay un emisor ni un receptor, sino que todo el tiempo estamos operando en forma simultánea, tanto en la recepción como en la emisión, incluso cuando no nos demos cuenta. Y fundamentalmente, y esto es clave para entender hacia dónde apunta la cátedra,
que no somos abstracciones, sino que somos entidades reales, que nos caracterizamos por nuestra condición de sujetos. Esta subjetividad es constituyente en nosotros, por eso el libro de cátedra se titula El sujeto de la comunicación, porque este es el elemento prioritario para tener presente en el análisis de todas las líneas que vamos a estar trabajando. ¿Qué implica hablar de un sujeto? En realidad, yo suelo decir que uno habla de sujeto, individuo, persona, ser humano, etcétera, etcétera, de manera casi indistinta, pero que cada una de estas definiciones o de estas nominaciones tiene su particularidad. De hecho, el concepto de sujeto y el concepto de individuo, no solamente que no son sinónimos, sino que por el contrario, más vale son antónimos. Cuando uno habla de lo que está sujeto, está haciendo referencia a un cierto anclaje, algo que está enganchado a otra cosa o a otros sujetos, hay una condición de interdependencia que no está presente en cambio en la condición de individuo. Lo individual es un concepto que me remite directamente a la autonomía. Lo individuo es lo que no puede dividirse más allá de esa unicidad. Lo sujeto es todo lo contrario, es lo que está todo el tiempo en relación condicional respecto de otras entidades o de otros sujetos. Uno podría preguntarse, ¿nosotros qué somos? ¿Sujetos o individuos? Entonces, bueno, somos las dos cosas. Cuando analicen los prácticos los temas vinculados a la fenomenología o al existencialismo, va a quedar claro que somos individuos porque lo que yo siento lo siento yo y nadie más lo puede sentir en mi lugar, lo que yo pienso lo pienso yo, el día que yo muera voy a desaparecer yo, pero el resto de las cosas va a seguir existiendo. Ahí llegamos a una esencia de lo individual, pero al mismo tiempo, en tanto somos, y en tanto somos seres sociales, estamos vinculados eh, todo el tiempo con otros. Clara pone en el chat, volviendo al tema anterior con el ejemplo de los bancos de la plaza, dije que hay comunicación sin necesidad de que la otra parte se dé cuenta. Claro, vos preguntás si es necesario que la otra parte se dé cuenta. Hay algo que Sartre ve en la potencialidad de cada uno de nosotros de ser entes comunicadores. Si la otra persona no se dio cuenta de que yo estoy ahí, pero yo sí me di cuenta de que él está, ya está el riesgo de que esa otra persona me vea y me convierta en objeto de su mirada, y lo que yo puedo intentar en todo caso es esconderme. O puedo permanecer expuesto a la posibilidad de su mirada. Entonces, desde mi lugar, desde mi actitud sí ya es de un orden comunicacional. Incluso cuando no esté seguro de si el otro me vio o no me vio, porque también podría haberse dado el caso, cuántas veces no nos sucede, que nos han visto, pero quien nos ha visto se hace el distraído. ¿Cómo saberlo? ¿Cuántas veces uno no se ha hecho el distraído para no tener que saludar o cruzar palabras con alguien con quien no tiene interés, ¿no? Y el otro se habrá dado cuenta de que nos hicimos los distraídos. Bueno, la comunicación, al jugarse en el terreno de las especulaciones, nunca nos da la certeza absoluta de en qué punto se inicia la comunicación. En todo caso, lo que sí podríamos decir es que la comunicación se inicia en nuestra propia conciencia de ese otro. Es un tema sin duda muy interesante y que podríamos llevar exponencialmente a más y a más ejemplos. Entonces,
volviendo al eje del sujeto, claramente una de las condiciones fundamentales del sujeto es esto de estar anclado a un otro. Al hecho, por ejemplo, de lo que decíamos recién, de ser visto o percibido o no por el otro, del haber logrado o no atraer la atención del otro. Y, y otro de los elementos fundamentales, por eso empezamos el recorrido hablando de racionalismo, sin duda, es el hecho de que somos seres pensantes, racionales. Pero inmediatamente al pensamiento racionalista le vamos a oponer el pensamiento fenomenológico, es decir, el pensamiento que tiene que ver con lo sensible. Somos también seres capaces de experimentar afectos. ¿Mm? La palabra sentir es una palabra que en su polisemia nos puede remitir en español a la sensorialidad, ¿no? Siento que estoy viendo algo, siento que escucho algo, o también nos puede llevar al terreno de lo afectivo. Siento pena, siento alegría, siento que tal persona me simpatiza, siento que tal persona por algún motivo que no comprendo me produce rechazo, no quiero establecer contacto y no sé por qué. Una cuestión de piel, dice uno. Bueno, ahí estoy hablando de un sentir que tiene que ver con los afectos, que está atravesado por otro elemento que también van a trabajar en los prácticos, ya a partir del teórico que viene, de hecho, que es el, la existencia del inconsciente. Hay cosas que me atraviesan que sin embargo yo no sé desde dónde operan, desde dónde me afectan o en qué medida me afectan, pero sin embargo soy también eso y eso me afecta en el contacto con los demás. Y somos, como bien aporta ahí Agustín, como bien escribió tan poéticamente, eh, se me fue María Marta, ayúdame. Estas lagunas que tienen que ver con la edad, tenés el micrófono apagado. Qué Galeano. horror, Galeano, Eduardo Galeano. Somos seres sentipensantes y la llamé a colación a María Marta porque nosotros cuando no tenemos el compromiso de llevar adelante la cursada, nos hemos dejado llevar por una serie de encuentros virtuales, también a través por esta misma vía, que hemos bautizado como encuentros sentipensantes, porque es muy interesante y al mismo tiempo muy apasionante, vean ustedes la dualidad, pensar en todo aquello que tiene que ver con nuestros afectos. ¿Y por qué? Porque también nos comunicamos a partir de ahí. Nos comunicamos de manera distinta cuando somos felices y cuando estamos angustiados. Vemos el mundo de manera diferente según cómo nos sintamos y nos vinculamos al otro por fuera de esa abstracción del emisor y del receptor y del canal que permite transmitir un mensaje codificado, etcétera, etcétera. Nos comunicamos también a través de esa dimensión de los afectos, que es una dimensión muy difícil de abordar desde el nivel académico, porque lo que nosotros entendemos por academia deriva directamente del iluminismo racionalista. El ideal de ciencia que se desprende de Descartes y que se instala en Occidente a partir de ese modo de pensar, está atravesado por la posibilidad de medir las cosas, mensurar las cosas. Entonces, uno puede hacer observaciones mensurables, puede hacer experimentos de laboratorio perfectamente mensurables, y con aquellas variables que uno no puede medir,
como por ejemplo cuánto me querés, cuánto te gusta, cuánto crees en tal o en cual cosa, ahí nos metemos en problemas, nos salimos de esa zona de confort, de lo que nos parece epistemológicamente razonable, y nos metemos en una dimensión donde las cosas no pueden ser medibles o expresadas a través de una medida, sino ambigua. Y me gusta mucho, me gusta poco, te quiero mucho, pero hay que ver si el mucho para mí es lo mismo que el mucho para el otro. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Estas dificultades llevan a que mayormente los que prefieren mantenerse en el terreno seguro de la epistemología terminen definiendo a las ciencias sociales como algo así como una ciencia de segunda categoría. Algo que también sucedió durante mucho tiempo y probablemente en algún lugar todavía suceda con el psicoanálisis, con la psicología en general, porque ¿qué es eso de que yo no conozco y no puedo llegar a conocer una dimensión que pertenece a, al mí mismo? Es como una idea que atenta contra esa búsqueda de dominio del yo, donde precisamente el yo tiene que dominar las cosas que están en derredor y fundamentalmente y primero que nada el self, ¿no? Conócete a ti mismo es una máxima que también de alguna manera define las filosofías occidentales y que podría ser interpretada de distintas maneras, ¿no? Uno podría decir, bueno, el conócete a ti mismo eh, es la invitación a una indagación que tal vez no tenga un final absoluto. O, más vinculado al pensamiento positivista, es tenés que empezar conociéndote vos para poder llegar a conocer cualquier otra cosa y uno debe poder conocerse plenamente. Pero bueno, esta es una discusión que la vamos a seguir teniendo por fuera del tema del teórico de hoy. Otras derivaciones de los esquemas de la comunicación, hablábamos de estos elementos, ¿no? Que ya los estuvimos relativizando, emisor, receptor, canal, mensaje, y habrán visto que a veces en ese esquema tan primario había una flecha que salía del receptor e iba hacia el emisor y eh, se bautizaba como feedback o retroalimentación. Esto también es muy esquemático, no es que yo primero hablo, después pregunto, ¿se entiende? Y entonces ustedes me confirman si se entiende o no, no se entiende. Que esto sería el esquema básico, ¿no? Yo emito, ustedes escuchan, después intercambia un poco el rol y ustedes son emisores por un ratito para decir si entendieron o no entendieron. Esta es una falacia, no funciona así. Todo el tiempo, claro, ahora es parte también del tema del teórico de hoy, pero de repente hay algo que me hace ruido, que es el hecho de que si nosotros estuviéramos en un espacio áulico, como por suerte ahora podemos volver al espacio áulico en los prácticos, uno en la corporalidad del otro, en la gestualidad del otro, en el eje de la mirada del otro, en un montón de elementos que hacen a la corporeidad, uno ya tiene ahí indicadores absolutos de la comunicación. Yo estoy hablando y estoy mirando a la otra persona y la postura corporal de esa otra persona a mí me puede dar la pauta, si soy alguien suficientemente atento, de si esa persona se aburre, si está atenta, si está dormida, si está viva o muerta, etcétera, etcétera. Las pantallas tienen
la parte antipática de esconder todavía más al otro, y entonces este feedback eh, se vuelve más relativo. Claro, si todo el mundo está con las cámaras abiertas, ahí la cosa cambia, porque yo puedo ver el rostro de Clara, puedo ver el rostro de Azul, puedo ver el rostro de María Marta, y entonces puedo establecer un contacto que tiene eh, un poco más de información. Em, pero, por otro lado, esto del feedback también es relativo porque, y esto lo voy a repetir, mis estudiantes, los que estén aquí presentes de mi comisión, van a escucharme decir esto muchas veces. Yo puedo preguntar a una pareja, a mis padres, a mi hija, ¿me querés? Y no es una pregunta, en realidad es un pedido. Te pido por favor que convalides mi creencia imaginaria acerca de lo que vos sentís por mí. Y del otro lado me pueden decir, sí, te quiero. Y entonces el problema subsiste porque ¿qué hago yo con esta respuesta? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué significa las palabras sí quiero? O en el campo de la docencia, ¿no? En el espacio áulico o aquí mismo, uno puede preguntar, después de haber terminado una explicación, chicos, ¿se entendió? Y podrá haber un silencio del otro lado, esa es la peor posibilidad. Alguien podrá decir, no me quedó claro tal cosa, entonces se retoma, y alguien podrá decir, sí, sí, entendimos, encima en plural, o sea, tomando la palabra del grupo como si tuviese derecho, ¿no? A suponer que los demás entendieron porque él entendió, o ella entendió. Eh, y los otros callan, usualmente. Digo, es raro que alguien diga, pará, no hables por todo el grupo, yo no entendí. Entonces, ¿qué hace el docente con esa información, con esa respuesta? Sí, entendimos. Bueno, sigamos adelante, sin tener idea de si se entendió o no se entendió, pero llevemos esto un poco más allá todavía. La persona que respondió de buena voluntad para no dejar pagando al docente, tal vez está convencidísima de que sí entendió, pero por ahí no entendió. ¿Cómo saber uno si entendió o no entendió algo? Creo que entendí. Sería una respuesta un poco más acertada, un poco más objetiva en este mundo de subjetividades. Pero bueno, se entiende, uno dice sí, entendí para darle una respuesta al profesor, o sí, entendimos, seguí adelante con otra cosa, o da la clase por terminada. Son las normas sociales las que me llevan a dar ese tipo de respuesta. Es como cuando uno se sube al ascensor con otra persona y dice, qué calor, ¿no? Porque algo hay que decir. Son normas no escritas de la comunicación. Pero recién tiré una palabra que es muy importante dentro del esquema de la comunicación, que es ruido. El ruido podría ser definido como cualquier tipo de interferencia que de alguna manera genere una dificultad o una disrupción en ese esquema comunicacional. Por ejemplo, en una emisión de radio hay interferencia, las ondas hertzianas se ven interrumpidas o alteradas de algún modo, entonces uno en la radio escucha un ruido, literalmente, y de ese modo queda claro de qué se trata. O si en este momento yo agarrara mi micrófono y siguiera hablando, pero haciendo un ruido sobre el micrófono. Es literalmente un ruido.
Pero el concepto de ruido es mucho más amplio que esto y realmente tiene mucho que ver con la comunicación social y tiene que ver mucho con las subjetividades. Cualquier cosa que interfiera o altere o afecte la comunicación. Me presentan una persona que por algún motivo, no sé por qué, esto tiene que ver con el inconsciente, que es algo que van a trabajar con la profesora María Marta Villalba el lunes que viene. Esa persona no me cae bien, no me gusta. Cuestión de piel, ya lo dije. Capaz, digo, se me ocurre ahora. Es porque esa persona me recuerda a mi tío Roberto, al que una vez le presté plata y nunca me la devolvió. O porque me recuerda a mi primo mayor que cuando yo era chico me hacía bullying, entonces yo le tenía miedo. Y hay algo, algún parecido, y entonces ese parecido hace que a mí esa persona no me caiga bien. Pero en realidad no me doy cuenta de por qué esa persona no me cae bien. Simplemente no me cae bien. Y la comunicación se establece atravesada por este ruido. No le voy a creer a esa persona porque no la voy a querer. Y no sé por qué. Es por una cuestión de piel, ya lo dije. Y usualmente este efecto del afecto se impone por encima del análisis racional. No me detengo a pensar por qué la persona que no me cae bien no me cae bien. No me cae bien y punto, se terminó ahí. Ya encontraría algún motivo si lo tengo que justificar. Me mira feo, no sé. Eh, el tema de la polisemia. La polisemia es también un ruido. Usualmente nos comunicamos a través de muchos medios simultáneos. La palabra es tal vez la herramienta más importante a la hora de comunicarnos. No es la única herramienta, ya lo sabemos, comunicación no verbal, pero la palabra es encima de todo una herramienta bastante limitada en cuanto a sus capacidades. Hay palabras que significan 100 cosas diferentes según en qué contexto esté o quién las utilice. Lo que para mí significan palabras como democracia, justicia, belleza, amor, seguramente para otra persona, para Pedro, por ejemplo, significa algo distinto, algo más o menos distinto. Y en este momento, bueno, uno tira las palabras, esas palabras, suponiendo que van a significar lo mismo. No tenemos en cuenta esas diferencias posibles. Porque, bueno, es un más o menos. La comunicación es un más o menos, la vida es un más o menos, pero ojo, porque en estas diferencias puede estar el gran malentendido, la polisemia, entonces. Y por otro lado, hay cosas que es muy difícil llevar a las palabras. Cuando uno quiere expresar, por ejemplo, ¿cómo te sentís hoy? Ay, no sé cómo explicártelo. Voy a tirar palabras que son un más o menos porque no te puedo decir exactamente cómo me siento, porque lo que siento no es transmisible en palabras. Es como si a una persona que nunca vio, porque es ciego de nacimiento, uno intentara explicarle cómo es el color verde. Uno sabe lo que es el verde, pero ¿cómo se lo explicas? Eh, Entonces, de esta polisemia vienen los ruidos que tienen que ver con las interpretaciones diversas. Entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan hay una distancia que ninguna de las dos partes puede calibrar, porque ustedes no saben exactamente qué es lo que yo estoy diciendo cuando me escuchan y yo no sé exactamente qué es lo que ustedes están escuchando cuando yo digo. Por eso hablamos del más o menos.
Y de acá que yo recomiendo, más allá de la lectura de las meditaciones metafísicas de Descartes, que es sin duda una obra interesantísima, recomiendo leer la primera parte del discurso del método de Descartes, que es cuando él cuestiona la naturaleza misma del sentido común, ¿no? Descartes dice, el sentido común es el mejor repartido de todos los sentidos porque todo el mundo cree tener suficiente sentido común como para entender las cosas de una manera posta. Nadie va por la vida diciendo, yo no tengo suficiente criterio y prefiero guiarme por el criterio de alguien más. Cuando uno ve las cosas con claridad, y es porque las cosas para uno son así. Y entonces Descartes se pregunta cómo puede ser que si todos tenemos o creemos tener suficiente sentido común, cuando nos ponemos a debatir del asunto que sea, resulta que cada uno de nosotros tiene diferentes interpretaciones, ve distintas cosas, cree entender diferentes cosas. Él va a decir, bueno, lo que pasa es que si bien todos somos racionales, no todos ponemos en juego las mismas variables a la hora de analizar un problema. Desde su positivismo cartesiano, él está convencido de que es posible llegar a, a ver una verdad, ¿no? Una verdad verdadera, si me permiten la tautología. Y es el problema con la palabra verdad. También hay una polisemia en la palabra verdad. ¿La verdad es mi verdad o es nuestra verdad? ¿Cómo vamos a entender este término? Bueno, tendríamos que empezar por ponernos de acuerdo en ese sentido. ¿Qué quiere decir verdad? Entonces, como se ve, eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación, este esquema tan aparentemente simple que tenía que ver con un emisor que decía algo, un receptor que lo escuchaba y un canal que si estaba libre de ruido no iba a generar ningún tipo de interferencias en el mensaje. Descartes convencido de que si somos suficientemente racionales, si hay un código, ese código podría ser garante de una buena comunicación. Bueno, como ven, todo eso es bastante utópico, no es así como funciona. El bicho de la comunicación, lo que pasa es que si le poníamos como título a nuestro libro de cátedra El bicho de la comunicación daba como muy poco académico, pero la realidad es que este sujeto de la comunicación es un bicho jodido, muy complejo, y hay que hacerse cargo de esa complejidad o arriesgarnos a que las conclusiones a las que lleguemos cuando hablamos de comunicación sean totalmente falaces. Esa es la otra posibilidad. Estudien ciencias de la comunicación sin preocuparse por estas complejidades del sujeto y la van a pasar mejor, pero no van a haber entendido nada, en definitiva, para decirlo fácilmente. Ahora, si hablamos de polisemia, hay una palabra que es la palabra polisémica por excelencia. Y es una palabra muy cortita, es la palabra yo. De todas las personas que están acá en este enlace, en este teórico, acá es un término relativo también, como ya ven, acá dónde. Bueno, cualquiera de las personas que está escuchando en este momento esto que yo digo, si dice yo, va a estar aludiendo a algo diferente, tan polisémico como eso. Entonces, esta es otra de las características del emisor, receptor, sujeto. ¿Quién? Yo, vos, nosotros, ellos, él. Los pronombres personales nos pueden servir como una herramienta clarísima para entender que depende qué pronombre elijamos utilizar, vamos a estar haciendo referencia a realidades distintas. De hecho, en el mundo social, cuando nosotros
hablamos de ellos, vale decir, de los otros, ahí ya hay una brecha, hay una grieta, hay una carga de sentido fuertísima, una clasificación brutal que lleva implícitas montones de cosas. ¿Por qué el otro es el diferente? ¿Desde dónde digo esto? Es diferente respecto de mí, pero ese discurso está siempre emitido desde un yo. No los quiero enredar, simplemente quiero marcar la polisemia de la palabra yo, que es el punto de vista desde el cual tendemos a ver el mundo y a ver a los demás y a analizar las cosas y a hacer sentido. Esto de tal razonamiento me hace sentido, a mí. ¿Y qué pasa respecto del sentido para los demás? Bueno, ahí está el enredo de la comunicación. Entonces, hablar de subjetividades supone también hablar de identidades. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién me está escuchando? ¿Desde dónde se me escucha? ¿Qué es lo humano, no? ¿Cómo defino yo lo humano? No quiero aburrir a los estudiantes de mi comisión, que esto ya lo escucharon, pero por ahí les sirve a otros. Si yo defino la comunicación social como un intercambio de mensajes entre dos subjetividades, dos o más subjetividades, según como yo defina la subjetividad, va a cambiar la definición de comunicación. Pongo simplemente este ejemplo, porque yo lo humano lo puedo definir de mil maneras distintas. Puedo decir que el ser humano se caracteriza por su racionalidad, por su afectividad, por el hecho de tener una religión, por el hecho de manejar una estética, por el hecho de manejar una política, un lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas características son intrínsecamente humanas y no hay otra especie biológica de la cual se pueda decir estas cosas. Ahora, fíjense cómo cambia la definición de comunicación si yo digo, la comunicación es un intercambio relacional que se lleva a cabo entre subjetividades que yo defino como sociales, porque el hombre es un animal social. ¿Ok? Y por el contrario, alguien dice, no, hay un pensador, Thomas Hobbes, que dijo que el hombre es el lobo del hombre. Es la única especie que se constituye como su propio adversario, su propio enemigo, su propio depredador. Entonces, si yo digo la comunicación es un intercambio que se produce entre subjetividades entendidas como un potencial depredador recíproco el uno del otro, la definición es muy distinta a la anterior. En un caso estoy hablando de una potencial colaboración y en el otro caso estoy hablando de una potencial agresión. Entonces, ¿dónde me voy a parar para definir al otro y para establecer desde ese lugar eh, un modo de relacionarme? Les cuento algo que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Eh, Uno podría preguntarse si hay o no vida inteligente en otros planetas, en otros lugares de la galaxia. Stephen Hawking se preguntó alguna vez esto. El tipo no era, tenía muchos problemas, pero era una persona muy inteligente. Y Stephen Hawking decía que él no creía que en todo el universo hubiese civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Y lo explicaba muy racionalmente. Bueno, no quiero aburrirlos con esas cuestiones, pero básicamente él decía que si había habido un Big Bang y si los tiempos de la evolución de una estrella que posibilite la vida están más o menos determinados, si hay una evolución en la cadena del carbono que lleva a que finalmente la vida
se produzca y haya una evolución, esto sería más o menos igual en cualquier punto del universo. Entonces, no podría haber habido en ninguna parte del universo una evolución mucho más marcada que la nuestra. Digamos, para resumirlo de algún modo, ¿no? Es una bastardización esto que estoy diciendo, pero para poder seguir adelante con el argumento. Ahora, el mismo Stephen Hawking que decía que no creía que pudiese haber vida más inteligente que la nuestra en otros planetas, decía que él aconsejaba que apagáramos los radiotelescopios, que dejáramos de mandar naves al espacio y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice, ustedes tengan presente qué es lo que sucedió en nuestro planeta cada vez que dos civilizaciones tomaron contacto y una era tecnológicamente mucho más avanzada que la otra. Piensen en los españoles llegando a América, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sería distinto con una civilización interplanetaria más avanzada que la nuestra? Mejor quedémonos en el molde, calladitos, que no se enteren que estamos acá. A lo que quiero llegar es a esto. Stephen Hawking decía no creer en esos otros interplanetarios más avanzados que nosotros. Y sin embargo, en su consejo de quedémonos piolas, había una actitud comunicacional. Había un otro en el cual él aseveraba no creer, que sin embargo determinaba una actitud comunicacional. Cuando nosotros establecemos una comunicación de cualquier tipo con cualquier otro, lo que estamos haciendo en realidad es imaginar a ese otro. Nosotros nos asignamos una identidad que es variable y le asignamos una identidad al otro, que puede coincidir o no con lo que el otro concibe de sí mismo. ¿Por qué digo esto de las identidades variables? Porque cada uno de nosotros se comporta de distinta manera según el contexto. No somos iguales cuando jugamos el rol de estudiantes que cuando jugamos el rol de empleados, que cuando jugamos el rol de pareja, de hijo, de padre. El rol, exactamente, las actuaciones de Goffman, las máscaras incluso de Goffman, como bien ahí está apuntando Liet. No solamente que cada uno de nosotros no tiene una identidad unívoca, sino que jugamos distintos roles, sino que además cuando nos comunicamos con el otro, le asignamos al otro un rol. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde la imposición y lo hacemos desde el prejuicio. Pero ojo que la palabra prejuicio tiene mala prensa. El prejuicio es inevitable. Yo me encuentro con una persona a quien no conozco, de la cual no sé absolutamente nada, y para establecer una comunicación tengo que establecer un preconcepto. Por ejemplo, imagino que esa persona va a entender lo que yo le diga si le hablo, porque es alguien que se parece a mí y entonces doy por sentado que va a pensar más o menos como pienso yo. Esto es un prejuicio. Uno diría, bueno, pero es un prejuicio positivo porque estás parado en el concepto de un otro por ahora a un nivel colaborativo, donde los dos pueden entenderse, sí, pero no deja de ser un prejuicio. Vale decir, es una concepción que uno introduce a priori antes de poder elaborar un juicio justo respecto del otro. Cuando yo conozca al otro, voy a salirme del prejuicio y voy a establecer una comunicación basada en el juicio. Ahora, ¿cuándo conozco yo al otro? Mi ex esposa, que estuvo casada conmigo durante 25 años, un día me dijo, yo no te conozco. Ahí fue cuando se terminó todo, por supuesto. ¿Qué
¿Qué quiere decir no te conozco? Si hace 25 años que vivimos juntos, dormimos juntos. Bueno, a ver, por un lado, todos evolucionamos. Yo no soy el mismo que era ayer, ni la semana pasada, ni el año pasado. El otro tampoco. Pero al mismo tiempo, uno imagina cómo es el otro, pero nunca puede ser el otro. En esta distancia entre lo que yo veo o imagino del otro y lo que el otro es, hay una distancia que también es del orden comunicacional. Yo me voy a comunicar con quien yo creo que es el otro, pero no, nunca, porque no se puede, con quien el otro es verdaderamente. Entonces, ojo, porque acá volvemos un poco al principio. Yo decía, descartemos el esquema de la comunicación lineal de Shannon porque es mentira. No hay emisores, no hay receptores, hay personas. Y estas personas no son eh, conceptos abstractos. Y sin embargo, en la comunicación social, sin que esto objete lo anterior que acabo de decir, cuando nos comunicamos con el otro siempre en alguna medida sigue siendo una abstracción, porque es una construcción imaginaria que yo establezco. Nunca es el otro de verdad, el otro. Es lo que yo creo, lo que yo quiero creer, lo que yo puedo llegar a concebir. Entonces, el tema de las identidades está atravesando de una manera muy fuerte la cuestión de la comunicación. Desde ambos lados, ¿no? Desde el lugar de cómo me paro yo en esa comunicación y en qué lugar pongo al otro en esa comunicación. Pero también desde el lugar del otro. ¿Cómo se posiciona ese otro? Porque yo puedo ir con la mejor buena leche a un encuentro con una persona concibiendo que yo quiero ser alguien que porte una actitud colaborativa, y si el otro no lo ve de la misma manera, no va a funcionar. ¿Y cómo saber si el otro lo ve de la misma manera? Y prueba y error. Por eso, en el mundo de las relaciones sociales, nos vivimos dando la cabeza contra la pared. La efectividad de nuestras relaciones dista mucho de ser plenamente eficaz. Siempre es un más o menos, porque está el ruido, porque está el desconocimiento, porque es todo como muy intuitivo, muy tentativo, a pesar de lo cual estamos estudiando comunicación social porque creemos que estos esquemas son perfectibles, porque estamos convencidos de que estos esquemas nos van a permitir establecer vínculos que pueden no ser perfectos, pero que de todas maneras vale la pena intentar. Ahora, yo personalmente como docente creo que un objetivo posible de esta materia, de todo el recorrido de esta materia, es entender que detrás de todo el planteo de la comunicación hay que tener en claro que todo es un más o menos. Vale la pena, pero no caigamos nunca en, en la actitud de suponer que, que la tenemos clara, que nosotros porque somos licenciados en comunicación sabemos cómo comunicarnos, que entendemos claramente lo que nos dicen y que hablamos con la suficiente claridad como para que el otro nos entienda. Esto no existe. Esto es una falacia, una utopía. ¿Mm? Bueno, como para ir más o menos cerrando, todo lo que hemos estado hablando hoy, lógicamente, está muy interrelacionado con este concepto que nosotros pretendemos trabajar de culturas afectivas. Eh, Esto es cómo aprendemos o cómo nos enseñan, sin que haya incluso eh, una cosa explícita, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo en este momento estoy intentando enseñar un contenido. En el terreno de lo afectivo no es así, no es que uno
a sus hijos les enseña cómo sentir. Es algo que sucede, pero aprendemos y enseñamos a sentir por empatía, por pertenencia identitaria a ciertos círculos, porque más o menos intuimos cómo sienten ante determinadas situaciones aquellos que nosotros consideramos pares, y entonces tendemos a sentir de la misma manera. Hay discursividades sociales que nos van indicando que hay ciertas cosas que está bien sentir y ciertas cosas que está mal sentir. Hoy es de modé, pero hasta hace unas décadas atrás, llorar para un varón era algo de maricones. Y no tantas décadas, yo de chico sufrí mucho con eso porque yo soy muy llorón. Y a mí me trataban de maricón porque lloraba. Entonces, de alguna manera, la cultura afectiva me enseñaba o pretendía enseñarme, nunca lo aprendí, a que no debe llorarse en público, ¿no? A que hay ciertas manifestaciones de cariño que sí se pueden tener en público, otras que no. Y todo esto va cambiando conforme cambian las épocas, conforme cambian las geografías, conforme cambia el núcleo de pertenencia. Cada núcleo de pertenencia tiene una manera, entre comillas, correcta o adecuada o aceptable de sentir. Entonces, de eso se trata la cuestión de las culturas afectivas. Pero como son procesos que van por dentro, lo que se siente, también está el problema de saber cómo siente el otro, o incluso si siente, ¿no? La característica del psicópata. Bueno, me da un poquito de cosa traer psicopatías acá, porque María Marta por ahí digo alguna macana, pero si yo voy a decir alguna macana, corregime. Eh, una de las características del psicópata es la ausencia de una sensibilidad que pueda ser equiparable a la sensibilidad del promedio. Y sin embargo, esa persona puede actuar esas sensibilidades. ¿Cómo saber si ese sí te quiero es legítimo o si me están engañando? ¿Cómo saber si todos los indicios que yo creo estar viendo con claridad los estoy viendo con claridad o son simulacros? Y entonces, finalmente, y ya con esto llego al último tema de los que quería tocar hoy, y después si tienen preguntas seguimos con una charla entre todos. El tema de los simulacros, hoy por hoy, está a la orden del día por esto: la pantalla, la mediatización, el contacto con el otro sin tener contacto. Lo que sucedió durante estos 2 años de pandemia, pero ya venía sucediendo desde antes y va a seguir sucediendo, del contacto que está mediatizado. Esto que yo decía, la importancia de lo corporal que de repente se transforma en ausencia de lo corporal. Y la ausencia de lo corporal que se transforma en ausencia de un montón de datos que son fundamentales para llevar adelante una buena comunicación. Una comunicación efectiva, eficiente. Y el perfeccionamiento técnico que lleva a que yo no esté seguro, o mejor dicho, que yo vaya perdiendo de a poco la sensibilidad relativa a diferenciar cuándo estoy frente a una mediatización y cuándo no. Esto yo en mis prácticos lo voy a retomar, no sé si los otros docentes, pero cuando yo era muy chico, hace muchos, muchos años, de hecho en el milenio pasado, no todo el mundo tenía teléfono, y la gente que tenía teléfono eran unos teléfonos con cable que había en algunas casas, y uno hablaba por esos teléfonos sin ver al otro. Era una utopía pensar en esto, en un videollamado grupal. Entonces,
el rasgo de ausencia del otro, representado en la presencia de la voz, pero en la ausencia de todo lo demás, era mucho más fuerte del rasgo de ausencia que puede percibir uno hoy en un video chat, donde al otro, además de estar escuchándolo, lo está viendo. Si hablamos de simulaciones, hablamos de meta, hablamos de los avatares, hablamos de la realidad virtual, hablamos de desarrollos tecnológicos que a partir de una serie de fotografías mías permiten generar una pseudofilmación que en realidad no es tal, pero donde yo puedo aparecer con mi rostro y mi voz diciendo cosas que nunca dije. Eso distorsiona de una manera brutal la seguridad de qué es lo que sucede con el otro mediatizado. No hay modo, cada vez es más difícil en todo caso, de distinguir a un otro mediatizado de un otro virtualizado. Les pongo un ejemplo tonto, pero para no ir tecnológicamente tan lejos. El programa de radio que se escucha en directo o el programa de radio que se grabó hace 2 meses y se pasa hoy como un falso vivo. Lo que produce eso del otro lado, en el espectador, no tiene nada que ver con la realidad de ese programa. De hecho, cuando uno trabaja en radio, muchas veces sucede esto de gente que llama pensando que está ante un vivo y uno sabe que es un programa emitido 2, 3 meses después o 2, 3 años después. Ahora, la persona que está escuchando pensando que se trata de un vivo, hay una ilusión de sensibilidad, o mejor dicho, perdón, hay una sensibilidad generada en una ilusión, porque la sensibilidad es real, que no se condice con la realidad de lo que está sucediendo. Bueno, este es otro de los conflictos que tiene hablar de afectos. El afecto siempre es real. Si a mí algo me pone triste, la tristeza es real, incluso cuando la idea que produce esa sensación pueda ser falsa. De repente se me pasó por la cabeza que alguien murió, porque vi el nombre publicado en una noticia, murió tal persona, y el nombre y el apellido coinciden, pero se trata de otra persona, y yo sin embargo creo que es la persona que yo conozco. Entonces reacciono ante esa creencia, mis afectos reaccionan a esa creencia, aunque la realidad sea otra. 4 años más tarde me entero que no, que era otra persona la que había muerto, pero yo ya la pena ya la sentí. Las distorsiones de todo tipo son un elemento que tiene que estar permanentemente presente en los análisis comunicacionales que hagamos. La distorsión entendida como un concepto que hace evolucionar el viejo concepto de ruido. El ruido sí uno lo entendía, era el ruido que molestaba porque uno no podía escuchar lo que había detrás de ese ruido, pero el concepto de distorsión comunicacional, mucho más rico, mucho más complejo, que tiene que ver con lo racional, que tiene que ver con lo afectivo, es algo que tiene que estar todo el tiempo presente para cualquier análisis de cualquier comunicación. Solemos estar convencidos, insisto, de que tenemos la posta, que si el otro no entendió lo mismo que entendemos nosotros, es porque el otro es un boludo y nunca el boludo es uno. Y a partir de este convencimiento establecemos nuestras comunicaciones y nuestras relaciones. Bueno, más o menos hasta acá. Espero que todo esto haya sido más o menos coherente y más o menos claro. Pero es el momento donde me gustaría darles la palabra por si alguien quiere aportar, comentar, preguntar. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente.
Dos cosas. Quería aportar una pregunta y aclarar que después justo me voy a retirar, pero es porque no me queda opción. Yo estaba yendo a la mañana, pero ahora voy a empezar a venir a estos y bueno, se me mezcla el horario con ir a buscar a mi hija, es un poco un quilombo, perdón. Pero quería aportar una pregunta o comentario pregunta en cuanto vos dijiste un yo mediatizado y un yo virtualizado. Ujú. O sea, como que se está hibridizando y no se me ocurre una opción de un yo no mediatizado. Entonces me quedaba esa duda y también, bueno, la distorsión entonces la tenemos que concebir directamente como una parte constitutiva de la comunicación para los análisis, o sea, es imposible, cada cual tiene un trito en el bocho, como dijo Charlie García, así que ahí Absolutamente. no hay que frustrarse. Es muy frustrante, pero no hay que frustrarse. Agustín, bueno, varias cosas. Me encanta esta magia de los medios que hace que yo sentado en mi casa cómodamente pueda estar comunicado con vos que estás caminando en busca de tu hija y es como muy loco, muy loco. Y digo, es muy divertido, pero al mismo tiempo es una pauta de las nuevas comunicaciones que forman parte de nuestras nuevas realidades y que por ahí hace 10 años atrás no existía. Rescato primero esto que decís, Agustín, de que las distorsiones sí son una parte constitutiva de las comunicaciones. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque el mayor ruido que puede tener una comunicación es el que uno sea incapaz de darse cuenta de que ahí hay un ruido. Si uno está convencido de que no hay ningún ruido y el ruido está, esa es la mayor distorsión que uno puede tener a la hora de hacer el análisis de un proceso comunicacional. Uno está convencido de que el otro entendió lo que yo dije y el otro se quedó convencido de que entendió lo que escuchó. Y no. Pero como los dos quedaron convencidos, chao, ahí se pudrió todo, porque ninguno va a hacer ningún esfuerzo adicional para aclarar ninguna otra cosa. Entonces, es fundamental entender que la distorsión es una parte constitutiva y muchas veces invisible, y eso es lo más grave. Ahora, respecto a la primera parte de tu pregunta, esta cuestión del yo, vuelvo al tema de la polisemia del yo, ¿no? Eh, Cuando yo digo yo significa algo distinto de cuando vos lo escuchás de mi boca, porque vos lo lees como una ajenidad y yo lo leo como algo que, con lo cual estoy vinculado directamente, es muy difícil no utilizar de vuelta la palabra yo. Eh, Me preguntás si el otro siempre es mediático y la realidad es que sí, siempre hay, en todo caso, no mediático porque el término mediático también en su polisemia puede generar un ruido. Siempre hay una distancia. Y esta distancia es insalvable. Vos a tu hija la conocés muchísimo, Agustín, sin duda, pero no sos tu hija. Entonces, muchas veces, ¿qué edad tiene tu hija, Agustín? Mi hija tiene nueve. Va, no Bueno, tiene 9, tiene 9 el 27 de mayo, vamos a hablar bien. Tiene 8 y 10 meses. ok, buenísimo. Ojalá que pasen un lindo cumpleaños cuando Es les mi toque. cumpleaños también, ese ¿El día. 27 de Bien. mayo? Quería decirle algo, Agustín, Sí. que vamos a retomar con la noción de inconsciente y vamos a seguir todo el cuatrimestre hablando del yo, o como les decía el sábado a mi comisión, es la gran pregunta de la psicología, ¿quién soy yo? Y la oportunidad que da esta materia es poder responderla, acercarnos desde diferentes concepciones. Pero además en relación a lo que preguntaste y también por algunas cuestiones que fui anotando que decía Germán y haciendo un puente con la clase que viene, yo puedo decir yo soy María Marta, yo soy psicóloga, yo tengo 52 años, pero no hay nada que pueda representarme en su totalidad.
cuando yo digo yo. Siempre hay cuestiones por afuera. Obviamente que el psicoanálisis ahí da su aporte, ¿no? Y por eso vamos a ver la clase que viene, que una cosa es el sujeto y otra cosa es el yo. No son lo mismo. Pero a su vez es importante esto de que no hay nada que me represente en su totalidad. No lo hay. Siempre quedan cosas por afuera cuando tratamos de definirnos. Quería dejarlo ahí para la clase que viene. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Me retiro, pido perdón a todos, les mando un saludo y Dale, gracias dale. por las Un respuestas. abrazo, Agustín, y dale, Gracias. seguimos en Nos otro vemos el lunes que momento. viene. Dale. Bueno, me quedaba decirle a Agustín que, que por más que él la conozca a su hija en 9 años, seguramente pasaron un montón de cosas que hacen al conocimiento de padre e hijo, de padre e hija, pero todo lo que falta. No hay nunca un conocimiento absolutamente cabal. Entonces, si bien en este caso no hablaríamos de un contacto mediatizado, sí hablamos de un contacto distante. Lo que hace la mediatización es generar una distancia, porque hay algo que está en el medio, justamente. Pero incluso cuando no se trata de un medio tecnológico, de una pantalla, de un dispositivo, la distancia siempre está, porque yo nunca puedo ser el otro y el otro nunca puede ser yo. Entonces la construcción de sentido es permanente. La construcción de sentido es algo que no puedo eludir de ninguna manera. Ahora, yendo a la cuestión de las tecnologías, la tecnología es capaz de generar un otro ilusorio, es decir, un otro entre comillas, un otro que en realidad no existe, un otro que es puro guarismo, puro artificio. Pero yo no estar seguro de si verdaderamente estoy en presencia de un otro mediatizado, que lo estoy viendo en la pantalla porque está la pantalla en el medio, o si el otro directamente está producido artificialmente. El robot, el cyborg, pero generado como pura inteligencia digital. Eh, Esta sería la mayor distorsión que hoy podríamos visualizar a partir de la introducción de las tecnologías. Y es un caso extremo, sin duda. Pero si las computadoras tienen que recurrir a un código que ustedes tienen que completar con letritas y cositas para saber que vos no sos un robot, ¿no? Demuestre que usted es un ser humano al completar este formulario. Nosotros estamos en la misma situación al revés. Necesito a veces que me demuestre la máquina que hay un humano detrás y el simulacro es cada vez más y más perfecto al punto de yo ya no poder estar seguro de cuando hay un otro verdaderamente detrás de ese simulacro. Eso es un poco lo que completaba la respuesta de lo que bueno, había quedado pendiente de la pregunta de recién. ¿Algo más que quieran comentar? Me pareció re divertido esto de alguien caminando por la calle, ¿no? Cada uno está en su lugar, fíjense también, ¿no? El aquí y ahora, ¿no? Cómo se modifica eh, el aura de cada uno de nosotros. Yo quería agregar algo de eso cuando antes en la clase habías planteado esto de el por qué, qué significa el hecho de que la mayoría o todos tengamos las cámaras apagadas. Y me daba a pensar que la virtualidad tiene un poco de eso, como mostrarnos en contextos muy íntimos, cuando el aula es un contexto mismo que se comparte. Homogéneo. Y sí, eso, la cámara es como a veces invitar a ese otro a ese contexto que es más personal y que creo que en primera instancia da un poco de timidez, me sale decirla ahora,
el mostrarlo, a menos que haya una mayoría que ya lo esté haciendo. Bien, Bien. sí, eso es exactamente así. Es interesante por varias cosas, ¿no? Esto que decís vos de la mayoría, eh, se va generando un nosotros donde si están todos, pero esto sucede en todos los aspectos, ¿eh? Si están todos con la cámara apagada, yo no voy a prender la mía porque voy a destacar dentro de ese grupo. Y lo contrario también, si están todos con la cámara encendida, salvo que yo por X motivo de conectividad eh, la voy a encender para que se vea que no estoy escondiendo nada. Hay como una formación de una identidad plural, ¿no? Estábamos hablando de identidades y tiene que ver con eso. Eh, Podríamos enganchar hablando, por ejemplo, de la teoría de las ventanas rotas. Podríamos seguir hablando de cómo se arman identidades colectivas y sensaciones de pertenencia. Eh, pero es cierto, por ejemplo, me encanta ver un wincofón y eso solamente lo pude hacer porque vos te animaste a abrir tu cámara y es el único modo que yo tengo de saber que vos tenés un wincofón ahí en tu casa, ¿no? Y vos por ahí estás viendo los discos que yo tengo atrás y en esta pandemia hubo desarrollos de aplicaciones donde yo podía generar artificialmente un fondo adrede para aparentar estar en un lugar donde no estaba o para esconder el lugar donde sí estaba. Entonces, la tecnología y la virtualización ahí atrás de las realidades cambiantes que generó la pandemia. Bueno, Sí, la Carolina verdad, ahí, algo que perdón. me por ahí, no, perdón, yo algo que por ahí ahora tengo en cuenta, que un factor también puede ser la realidad material de cada uno también que obliga por ahí a poder tener prendida la cámara o incluso usar el micrófono. Eso creo que también es importante. Sí, Ujú. totalmente. Eso Sí, sí, se vio seguro. mucho en las escuelas, ¿no? Secundarias, primarias, que era como, nada, mostrar algo también de la intimidad. Y también ahí, en ese mostrar o no, está la desigualdad, las desigualdades atravesando, ¿no? Las situaciones. Eh, el pibe que vive, no sé, que vive en un ambiente con su familia y bueno, y tener que mostrar esa realidad también es una de las cuestiones que nada, que se visibilizaron en la pandemia. Tiene que ver con Ujú. esto de Carolina también dice cuántas realidades. Eh, bueno, eso también tiene que ver con cuestiones que vamos a ir trabajando, las distintas realidades, los contextos. Y está perfecto que Carolina haya puesto la palabra realidades entre Mm. comillas. De eso vamos a estar Entre hablando. comillas y en plural, ¿no? Porque así como Germán hablaba de la verdad, también a veces, y en los medios, y en la realidad, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Es verdad la realidad? ¿Es real la realidad? Eso también es uno de los temas que la materia cuestiona. Es real la realidad, de hecho, es el título de un libro de Paul Vaslavic que vamos a estar trabajando próximamente en otro teórico, y bueno, pero va a ser en otro teórico. Sí. Si no hay otros comentarios, María Marta, no sé si querés agregar alguna cosa. No, no. Gracias, muy enriquecedora la clase. Los invito entonces los dos próximos lunes van a estar a cargo de María Marta Villalba para desarrollar cuestiones vinculadas de una manera más puntual al tema de la psicología, el psicoanálisis, Freud, Lacan. Así que bueno, muchas gracias
por haber estado aquí, y nos encontramos el lunes que viene. Gracias. Gracias, profes. Gracias, profes. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.